Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos en otra reunión del estudio bíblico de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Hoy vamos a estar viendo un pasaje, una situación que es descrita en el Evangelio de Marcos. También podemos conocer de ella en Mateo y en Lucas. En Marcos 12 nos relata lo que pasa cuando a Jesús le hacen una pregunta. Y él les dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa parábola se refiere al pago de impuestos. Se limita a eso. ¿Qué cosas le podemos dar nosotros al César o a Dios? Además de los impuestos, le podemos dar lealtad, le podemos dar obediencia. Todos los asuntos que la Biblia nos refiere son pertinentes a la vida. Es decir, no son asuntos para los estudiosos de la teología, son asuntos para todos nosotros, ¿verdad? Todos vivimos y padecemos lo que está pasando hoy en día. Eso tiene relación con lo que se espera de un cristiano cuando es, por ejemplo, empleado del César, empleado de la autoridad, del gobierno, y se ve en la obligación de implementar las órdenes del César, del gobierno. Tiene que ver con la situación actual, por ejemplo, de la determinación del César mediante su Tribunal Supremo de derogar una ley, la ley que todos hemos estado escuchando, la polémica Roe versus Wade. No vamos a entrar en ese análisis ahora, ¿verdad? Tiene que ver con la decisión del mismo tribunal, ese mismo tribunal que determina derogar esa ley, autoriza a las personas a portar armas de fuego en la misma nación. Es el mismo César autorizando a los ciudadanos de su nación a que entren a una tienda y compren un arma de fuego automática de asalto y que permite que un joven de 21 años compra armas y municiones y va y asesina a 21 personas. Y se dice que ese es su derecho. De hecho, casi lo reconocen como un derecho natural. Casi. Si usted lee las decisiones del juez Scalia, por ejemplo, prácticamente dice que Dios nos da derecho a portar armas. El César hoy sigue siendo el César. Dad poder al César, el poder que le pertenece a Dios. Eso es lo que estamos diciendo. O vamos a dar al César las responsabilidades que le pertenecen a Dios. Que realice el César las responsabilidades que nos toca a nosotros como siervos de Dios realizar. La relación con el César, que vamos a ver hoy, a quien le vamos a dar lo que le pertenece, no incluye utilizarlo para realizar la tarea de los cristianos. Analicemos bien, porque Dios no necesita ese tipo de ayudas. La relación con el César no incluye eso. Date al César las responsabilidades de nosotros, diciéndole, César, gobierno, autoridad, legisla, crea leyes que cumplan la ley de amar al prójimo. Eso que yo acabo de decir es una cosa absurda. Pero eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es más fácil? Crear y usar leyes o ir a vivir, a servir y a modelar el amor de Dios a las vidas. Es más fácil decirle gobierno, crea leyes. Pero lo que Dios espera de nosotros no es que el gobierno haga leyes, legisle. El Dios que nos capacita, empodera, espera de nosotros que vayamos nosotros a realizar la ley que cumple todas las leyes, que es la ley del amor. El César no puede hacer la tarea de nosotros. Este pasaje refiere a una situación donde se utilizó el pago de impuestos como excusa para poner a prueba las lealtades de Jesús y definir su naturaleza, es decir, su identidad. Los judíos se encontraban sometidos en ese momento a un gobernante romano y muchos de ellos resentían esa sumisión. Muchos de ellos pretendían provocar un encuentro entre el Jesús poderoso, el que hacía milagros, con los romanos, con una agenda, era que el poder de Jesús dominara o sometiera a los romanos. Ellos querían ver los ángeles de Dios contra los soldados romanos. Ese grupo deseaba provocar el enfrentamiento con el Estado y que el poder de Dios obligara a cumplir su voluntad religiosa, someter al Estado. Deseaban que el Estado funcionara según la voluntad religiosa. Pero había otro grupo que resentía el mensaje del Salvador
en contra de las prácticas religiosas. Ese grupo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, según describe la palabra, deseaban que el poder del Estado se impusiera, que acallara a Jesús, que sometiera a Jesús. Deseaban que la iglesia funcionara bajo la voluntad del Estado. Había dos extremos, terribles ambos. Ese es el contexto, el ambiente donde se lleva este encuentro. Y entonces ellos reaccionan en una situación donde Jesús le está describiendo la parábola de los labradores malvados. En el caso de Marcos dice que había un dueño de una era, de una propiedad, que la preparó bien y la rentó, la arrendó, específicamente la arrendó. Y llegó el momento del pago de ese arrendamiento y el hombre envía a un siervo y los labradores no respondieron, mataron al siervo. Entonces este hombre reacciona y dice, voy a enviar a mi hijo, el que tiene mi representación. Mi hijo es como si fuera yo. ¿Qué hicieron ellos? Pues lo mataron también. ¿Cómo respondieron aquellos labradores malvados al señorío del dueño, primero mediante su mensajero y luego mediante su propio hijo? ¿Cómo reaccionaron? Violentamente los mataron. ¿Cómo reacciona hoy en día la humanidad ante el señorío de Dios? Pues aquellos líderes religiosos y aquellos judíos que escucharon aquella parábola, dice el versículo 12, cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Pero en el 13 dice, luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras y le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre bueno, íntegro, no te dejas influir por nadie, no te fijes en las apariencias. Le dieron, ¿verdad? Prepararon todo un ambiente donde se parecía ser favorable para que él bajara sus defensas, ¿verdad? Y le dicen, ¿será permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, como Dios siempre conoce el interior de nuestro corazón, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráigame una moneda. Le llevaron la moneda, la miró y le dijo, ¿de quién es esa imagen? Del César. Y él le dijo, pues dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Se limitaba a la moneda o se limitaba al impuesto? No. ¿Cómo es nuestra relación con el Dios que nos creó y se manifestó encarnado en su Hijo, primero por mensajero y fue encarnado por su Hijo? Las relaciones de los cristianos, ¿cómo son? ¿Cómo son entre nosotros? ¿Cómo son con el prójimo? Las lealtades y la obediencia de nosotros, ¿cómo son? Podemos conocer mejor ese asunto de la forma en la que nos relacionamos con Dios, con nosotros mismos, con los demás y también con nuestros enemigos, porque está explicado en la Biblia. En Romanos 12, Pablo ha enseñado nuestras 4 relaciones cristianas básicas, que son la relación con Dios. No me voy a amoldar al mundo. No me voy a amoldar al mundo. Voy a permanecer en la forma, en el molde que Dios me da. Mi relación con nosotros mismos, conmigo como persona. Dice que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. No te eleves, no permita que tu ego se infle. Piense de sí mismo con moderación. Y aquí es que viene la parte donde nos dice, recuerden que formamos un solo cuerpo en Cristo. Usted que me escucha, yo, todas las individualidades somos parte de una sola vida que es Cristo. Cada miembro de ese cuerpo está unido a todos los demás. Así que nuestra relación con nosotros mismos tenemos que verla desde el punto de vista de que yo soy parte de usted, de la congregación, de la comunidad, del grupo humano. ¿Cómo es nuestra relación? La tercera relación importante que Pablo describe, unos con los otros, ¿cómo debe ser? Pues una relación de amor. El amor debe ser sincero. No dice que cumplamos reglamentos y manuales. Dice que el amor debe ser sincero. Ámense los unos a los otros.
respétense, hónrense mutuamente. Yo honro a Dios cuando le doy honra, reconozco la dignidad del otro ser humano. Vivan en armonía, no sean arrogantes, sean solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Relación con Dios, relación conmigo mismo, esa va en función del que está al lado mío. Relación con los demás, lo tengo que amar de forma sincera, no para obtener el beneficio. Mi relación con mis enemigos, nadie pague a nadie mal por mal. Si es posible y en cuanto dependa de usted, vive en paz con todos. Hay un concepto que lo incluye aquí, la palabra Ubuntu se utiliza en África, pero se vive, donde quiera que se encarna ese Ubuntu, se encarna la regla de oro. Dice, el Ubuntu implica que yo soy porque tú eres. Yo estoy bien si tú estás bien. Ese tipo de interdependencia sana, buena, integradora, es la que describe nuestra relación con Dios, conmigo mismo, con los demás, incluso con los enemigos. En Romanos 13, más adelante, desarrolla 3 relaciones más. Mi relación con el Estado, y hoy lo vamos a tocar porque cuando le damos al César lo que es del César, funciona dentro de mi relación con el Estado, que es la ciudadanía consciente. En Romanos 13 dice que todos deben someterse a las autoridades públicas. Punto. Todos deben someterse a las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. El 3 dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno, pues está al servicio de Dios para tu bien. Entonces aquí yo voy a hacer una pausa. Y si esa autoridad no está al servicio de Dios para el bien de las personas, esa orden que recibimos en Romanos 13:1, que todos deben someterse a las autoridades públicas, es absoluta. ¿Es absoluta en todo momento? ¿Es absoluta en toda circunstancia? Por ejemplo, cuando el gobierno dice que yo no debo ser un homicida, no debo matar, pues yo me debo someter a eso. Y si el gobierno hace las cosas mal y si el gobierno es homicida, si el gobierno provoca la muerte de sus ciudadanos, no me libra de yo cumplir una ley de un gobierno malo. Yo sigo siendo la persona que no es homicida. Es decir, yo cumplo aquellas partes del ordenamiento de ese gobierno que son las correctas. ¿Cuál es la regla con la cual voy a verificar? Pues la palabra del Señor, ¿verdad? Yo le puedo cumplir todas las órdenes que un gobierno da, aunque el gobierno sea bueno o malo. Ahora, ahí tocamos el hecho de que yo debo ser obediente a todas las órdenes buenas de un gobierno, sea ese gobierno bueno o malo. Y si ese gobierno es bueno hoy, yo soy obediente. Y si ese gobierno mañana es malo, yo debo seguir siendo obediente. Pues yo debo seguir siendo obediente al Señor. Y si el gobierno fluctúa, es duable, va de una manera y otra, no es consistente, yo debo ser consistente obedeciendo a mi Señor. Es decir, que esa orden que Pablo nos da, que establece cómo me relaciono con el César, con el gobierno, sometiéndome a él, siempre va a ir contra una orden superior, que es que ese gobierno está puesto ahí para hacer el bien al prójimo, a mí y a la humanidad. El gobierno está puesto ahí para hacer la protección de los ciudadanos. Si es dice el versículo 5, así que es necesario someterse a las autoridades para evitar el castigo, por razones de conciencia. Y ahí es que establece que la conciencia, que es el lugar donde yo escucho la voz de Dios, es el lugar donde yo verifico mi responsabilidad. No estamos llamados a someternos
de forma ciega o absoluta. Sigue diciendo el 6, paguen ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios. Y cuando no están al servicio de Dios, ¿y cómo yo sé cuándo no están al servicio de Dios? En ese capítulo 13 establece que yo me debo someter al gobierno, pero siempre verificando en mi conciencia si yo estoy siendo obediente antes que todo al Señor. Más adelante establece cómo es mi relación con la ley. Y esto, para mí, simplifica tanto la vida. Tenemos tantas complicaciones innecesarias porque aquí lo establece y la Biblia dice lo que dice. La Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? En Romanos 13:8 dice, hay una ley que es la que cumple todas las leyes. Amor al prójimo es el cumplimiento. Dice en el 8, no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. La deuda económica, material, es referida entonces a una deuda grande, que es la deuda de amarnos unos a otros. Lleva de la ley escrita en papeles a la ley que está escrita en el corazón. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Punto. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, todos los demás mandamientos se resumen en una: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El mundo depende de crear leyes escritas. Pregúntese usted si las leyes escritas que llenan todas las bibliotecas del mundo resolvieron la necesidad del ser humano. Cualquiera, podemos hacer todo el estudio que usted quiera sobre lo que dice la Biblia respecto a la ley. Y yo no la he visto en ningún momento asociada al cumplimiento del plan perfecto de Dios para la salvación del ser humano. La ley fue utilizada en un momento como el cuidador en lo que llegaba el Salvador. Y el Salvador llegó, y usted y yo sabemos que Cristo efectuó su sacrificio para salvarnos a nosotros. Hay otro sistema en el mundo ahora, y usted opta, decide vivir por el sistema de la ley o por el sistema del amor. Y no, de ninguna manera estoy diciendo que yo no cumplo las leyes. Yo voy, según lo dice la ley 22, a la velocidad que dice que debe ir. Y todas las leyes las cumplimos, porque ninguna ley es más restrictiva que la ley del amor. La ley del amor las cumple todas. Así que yo, por amor a los demás transeúntes, transito a la velocidad correcta y no uso el celular mientras voy, o no envío mensajes mientras voy guiando. Las cumplí todas ahí. En tercer aspecto, también nos regula nuestra relación con el regreso del Señor, que es un hecho válido, cierto, verificable, que está ahí. Y respecto a ese regreso del Señor, ¿cuál es mi relación con ese regreso del Señor? Yo vivo en el ya y en el todavía no. Ya vino a mi vida y todavía no ha cumplido para gloria visible ese regreso, y lo va a cumplir. Pero ya yo vivo como si ya ese reino comenzó. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Dejemos las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día. Esa es la ley que yo cumplo. No la veo en la lepra, en el libro LPPRA, que es esa colección de leyes de Puerto Rico. No lo dice ahí, pero hay una que está escrita en mi corazón. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Después de mirar los escritos de Pablo, ya podemos establecer que cuando él habla de las autoridades gobernantes,
Está hablando del César, del gobierno, del Estado. Y el Estado tiene representantes oficiales electos, por ejemplo. Pues yo me someto a ellos porque hay una ley que me dice que les amo. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista para simplificarlo. No tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero hay una ley grande y a esa es la que regula la vida del cristiano. Las relaciones entre la iglesia y el Estado siempre han sido motivo de controversia y hoy siguen siendo interpretadas también de forma individual. Seguimos viendo las mismas personas que había en aquella época hoy pensando como Erasto. El erastianismo decía que el Estado debe controlar la iglesia. Pero están los que creen en la teocracia, que es la iglesia controlando el Estado. Lea el periódico hoy y usted verá esa controversia. El constantianismo es ese grupo que dice, no, si la iglesia y el Estado se pueden favorecer mutuamente y pueden entrar en una relación que les convenga a los dos, que los dos salgan ganándose. Recordemos que los cristianos no tenemos nada que ganar del Estado, todo lo obtenemos del dador de todo bien. Así que eso humanamente suena muy bien, es una relación de mutua conveniencia, pero no es lo que Pablo propone. Pablo propone una asociación donde la iglesia y el Estado se reconocen, se alientan mutuamente, reconocen los derechos dados por Dios a ambos y no se meten en lo que no le corresponde. Hay responsabilidades en un espíritu de colaboración constructiva. Esa forma de asociación concuerda mejor con lo que Pablo nos enseña en Romanos 13. Pablo nos ayuda a entender entonces esa enseñanza de Jesús cuando digo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia y el Estado tienen roles diferentes. Los cristianos tienen deberes tanto con Dios como con el Estado. Leyendo a Pablo encontramos formas de resolver aquellas palabras que parecían un enigma. Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. Pablo amplía el papel asignado por Dios al Estado y el papel del pueblo cristiano en relación con él, aunque su énfasis está en la ciudadanía personal, más que en cualquier teoría particular de relaciones entre iglesia y Estado. Usted como ciudadano, como persona, es ciudadano del reino de Dios. Y cuando las responsabilidades están aparentemente encontradas, usted debe decidir. Mire, nosotros, los que son de mi edad, nos enfrentamos a una llamada del Estado mediante ley que decía que yo tenía que presentarme a una inscripción para ir a la guerra. En mi momento fue la guerra de Vietnam. Y era obligatorio. Y usted podía ir preso. Alguna gente se iba para Canadá o se iba para México y huían, escapaban porque si no usted iba preso. ¿Qué haría un cristiano? Pues decir ir a la guerra y usted diría, pero es que la Biblia dice no matarás. Entonces podemos empezar a justificarla, a darle vueltas, a decir muchas cosas como que la guerra es ese motivo perfecto para defender, bla, bla, bla. Busque en la historia qué guerra, cuál ha ido dirigida a proteger, no otra cosa que el lucro, el bienestar económico, la riqueza, el petróleo en la época más moderna, la riqueza en la época actual. Así que nosotros tenemos ante esas situaciones donde muchos acudimos a un elemento que establecía la ley, era que yo podía ser un objetor de conciencia. Y yo podía objetarlo y en efecto, pues eso me protegía. La ley no fue la que me protegió realmente. Me protegió Dios, el mismo Dios que protegería a las personas que dicen necesito un arma y el Estado me autoriza a tener un arma. Pero usted no tiene la protección de Dios. Y ante eso me van a decir, eso es idealista. Pues miren, si alguien fue idealista, fue Cristo. Y usted tiene la opción de ser idealista o de ser realista. La realidad terminará con la muerte. El ideal cristiano, que es la fe y la convicción, no tiene fin. Esa afirmación de Pablo
parece bien atrevida porque en ese momento a los cristianos los perseguían. No había un grupo que los defendiera, no había autoridades cristianas que los defendían. Sin embargo, Pablo dice, sométanse al gobierno. Había una realidad, un fundamento para eso, y es que la Biblia establece desde el Antiguo Testamento que las autoridades son puestas por Dios, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a obedecer lo que una autoridad puesta por Dios me obliga a mí a hacer cuando va en contra de la ley de Dios. Pues el Estado podría, por ejemplo, llevarme a la cárcel. Y yo no voy a destruir el Estado porque me llevó a la cárcel. El Estado lo respeto, tiene cárcel y yo estoy allí. Pero yo no cumpliré lo que el Estado me obligue a hacer. Es decir, que yo puedo respetar el Estado, pero no hacer lo que el Estado quiere que yo haga cuando va en contra de la voluntad de Dios. Cuando pensamos en la situación que se vivía en ese momento donde los judíos estaban sometidos al imperio de Roma, podemos pensar que Pablo estuviera respondiendo a esos abusos constantes, como por ejemplo, cuando vemos más adelante, en Hechos vemos que Pablo se encuentra en Corinto con Aquila y su esposa Priscila, que habían sido expulsados de Roma, es decir, que el imperio, el César, estaba maltratando a los cristianos. Sin embargo, Pablo dice, sométanse a los gobiernos. La historia registra que el pueblo judío estaba en una lucha contra la sumisión a las autoridades romanas, pero esa fue la situación de los cristianos. Los cristianos, cuando Pablo los llama, les está tratando diferente a los judíos. Recuerden, los judíos estaban buscando la manera de rebelarse contra los romanos. Pablo le dice a los cristianos, no tienen que rebelarse, respeten las autoridades, pero vuelvo y aclaro, no les obedezcan cuando va en contra de su conciencia. Consideraron algunos cristianos romanos que la sumisión a Roma era incompatible con el señorío de Cristo. Pues pueden haberlo pensado, como estamos ahora nosotros diciendo, que en algún momento someterse al César, darle al César el respeto o la consideración que se merece, pues nos puede traer un problema con el señorío de Cristo en mi vida. Pero entonces yo puedo llegar a esa situación donde yo respeto, el gobierno está ahí, existe ahí, no lo voy a destruir yo, no lo voy a atacar desde el punto de vista de que le voy a destruir, pero no me someto a conductas que el gobierno me puede requerir a mí. En esa situación de tensión entre los cristianos y el Estado de Roma encontramos a Pablo, estaba ahí en esa situación. Se parece mucho a lo que vemos hoy en día. Esa recomendación de Pablo de que nos sometamos al Estado, hay que analizarla, como estoy diciendo, en términos de hasta dónde llega esa sumisión, cuán absoluta, en qué momentos o en qué instancias, qué partes de la sumisión voy a realizar. Yo sigo viviendo en un estado donde pago contribuciones, pero no voy a la guerra, en mi caso particular. En unos aspectos me someto, en otros aspectos no me someto. ¿Cuál es mi regla? La regla es la palabra del Señor que me establece cuál es la conducta de un cristiano. Yo puedo estar diciendo cosas que suenan como si estuviera llamando a una rebelión con el Estado. Pero si vemos la historia, veremos cuáles han sido las tragedias que han ocurrido cuando no hemos estado claros en términos de esa sumisión. En Puerto Rico tenemos actualmente un programa de radio que se escucha, se llama Sin Separación de Iglesia y Estado. Y propone ese tipo de confusión, donde la iglesia y el Estado son una sola cosa. Y la historia nos revela las muertes, las tragedias que han ocurrido cuando el Estado ha gobernado la iglesia y la ha utilizado para llevar a cabo sus conquistas, sus colonizaciones, sus tragedias terribles a nivel de humanidad. Conocemos a Hitler. Hitler profesaba ser cristiano. Nosotros conocimos en el 75 murió el dictador de España,
Francisco Franco, muy cristiano, pretendió que el Estado impusiera en España la buena conducta cristiana, decía él. Y cada vez que diga cristiano, tengo que decir que eso es lo que él decía, porque no era cristiano. Más de 1 millón de muertos provocó. Muertos en tumbas, en fosas comunes, provocó. Una mezcla, una confusión entre iglesia y Estado juntos. Constantino gobernó y dominó a la iglesia diciéndole, sí, pues ahora yo los voy a legalizar, les voy a permitir que sean ahora ustedes cristianos en el Estado. Y lo que hizo fue que detuvo el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo se puede demostrar que la demanda de sumisión de Pablo, cuando él me dice que me someta al Estado, no es absoluta? Estamos de acuerdo en que la autoridad de los gobernantes se deriva de Dios. No hay problema en eso. ¿Qué sucede cuando ellos abusan de esa autoridad? Cuando abusan del deber que Dios les dio. ¿Sigue en pie el requisito de someterse en una situación que es moralmente perversa? Pues naturalmente que no. Debemos someternos hasta el punto en que la obediencia al Estado, darle obediencia al César, no puede implicar desobediencia a Dios. Si el Estado ordena lo que Dios prohíbe, no. Si el Estado prohíbe lo que Dios ordena, no. Nuestro simple deber cristiano es resistir, no someternos. Desobedecer el Estado, cuando tengo que obedecer a Dios, es la obligación que yo tengo. Pedro le dijo al Sanedrín, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5:29. Eso está claro. Pero también en el Viejo Testamento encontramos ejemplos. Cuando el faraón le dijo a las parteras que mataran a los niños recién nacidos, las parteras se negaron. Cuando Nabucodonosor emitió un edicto de que todos sus súbditos debían postrarse y adorar, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Cuando el rey Darío decretó que durante 30 días nadie debía orar a ningún dios ni a ningún hombre, Daniel se negó. Cuando el Sanedrín prohibió predicar el nombre de Dios, los apóstoles rehusaron obedecer. Todas estas fueron negativas a pesar de las amenazas que acompañaban esos edictos del César, del gobierno, del Sanedrín, del faraón, del que fuera. En cada caso, su propósito era demostrar la sumisión a Dios. No era desafiar al gobierno, el gobierno estaba mal. Yo soy obediente a Dios. Podemos usar ejemplos modernos. En el 57, yo tenía 4 años ya. En Sudáfrica, lugar donde se vivía una separación racial, se anunció una ley que impedía la asociación de razas diferentes. Y el líder de la iglesia le dijo al gobierno que él era incapaz de obedecer eso, e incapaz de decirle al clero y al pueblo que lo obedecieran. En la época moderna, Dietrich Bonhoeffer, Franz Jagestatter fueron ejecutados en la horca porque resistieron a los gobiernos errados. En todos los países, en todas las épocas, ha habido personas que han obedecido a Dios aún a costa de su vida y se han sometido a la ley divina antes que a ninguna ley. Y yo me someto al gobierno y soy un buen ciudadano, excepto en aquellas ocasiones donde el gobierno actúe mal. Y debo censurar al gobierno y debo denunciar al gobierno cuando actúa en contra del prójimo que refleja la imagen de Dios. Si deseamos conocer mejor sobre la naturaleza ambivalente de la autoridad, cuando se compara Romanos 13 con Apocalipsis 13, la vamos a ver. El mismo capítulo número 13, pero en Romanos y Apocalipsis, escrito con 30 años de diferencia. Si usted lee Apocalipsis 13, vea cómo lo describe, vea cómo describe al César, al gobierno, a la autoridad humana ahí. Ahora el Estado ya no es visto como el siervo de Dios ejerciendo su autoridad, sino como el aliado del enemigo, del diablo, representado como un dragón, quien le ha dado su autoridad al Estado perseguidor. Habrá estados perseguidores, habrá estados donde el fin último es el enriquecimiento de algunos en contra de la pobreza o la enfermedad de otros. Apocalipsis 13 es una parodia satánica de Romanos 13.
Sin embargo, ambos son ciertos, según el Estado se mantenga dentro de sus límites o los transgreda, se salga de ello, el cristiano lo calificará de siervo de Dios o de instrumento del enemigo. En resumen, debemos someternos a la autoridad dada por Dios al Estado, pero ha sido otorgada para propósitos particulares y no totalitarios. Debemos dar al César todo lo que es del César. No le puedo dar al César nada que le corresponda a Dios. Las responsabilidades mías como cristiano las ejecuto yo. No tengo que pedirle al César que las ejecute. Nada al César que sea de Dios. Nada a Dios que le pertenezca al César. El Evangelio es igualmente hostil a la tiranía y a la anarquía, que es lo contrario. Démosle al César lo que es del César. Démosle a Dios lo que es de Dios. ¿Y dónde sé la diferencia? En la palabra. ¿Dónde cumplo todas las leyes? En el amor al prójimo. En el amor a la persona que manifiesta la imagen y semejanza de Dios. Con ese yo me relaciono dentro de esa relación amorosa. Tenemos que reflexionar mucho sobre estos temas, y esta ocasión del estudio bíblico es solamente el modo de invitarnos a estudiar más profundamente todos estos temas. Que Dios nos bendiga.